damos la bienvenida al penúltimo panel de la segunda jornada del Novo Pangea Latinoamérica. En esta ocasión abordaremos el cambio climático y el desarrollo sostenible, la urgencia de un cambio de paradigma. Esta vez modera Sonia Español. Ella es licenciada en Ciencias del Mar, magíster en Energías Renovables, doctora en Biología Marina y, por supuesto, directora ejecutiva de Fundación MERI. Bienvenida, Sonia. Gracias, Paulina. Gracias a todos por esta maravillosa segunda jornada de Novo Pangea. Y como bien decíamos en el panel de hoy, queremos conversar acerca del cambio climático y el desarrollo sostenible. Esto porque sabemos que el impacto ambiental de nuestro estilo de vida, junto al cambio climático, hace que peligre el bienestar de los ecosistemas, de la humanidad y de la supervivencia. Por ello, sabemos que requerimos hacer transformaciones profundas en el paradigma de este desarrollo. Urge que generemos un nuevo paradigma de desarrollo sostenible que considere la interdependencia de la dimensión económica, social y medioambiental de este desarrollo, que nos lleve a impulsar nuevas políticas públicas con una visión integral acerca de la sostenibilidad. Así, en este panel, buscamos conocer experiencias innovadoras desarrolladas desde una perspectiva local, nacional e internacional, de manera integrada y cooperativa, para generar medidas y acciones efectivas para enfrentar el cambio climático y lograr un desarrollo sostenible. Tengo el placer de tener junto a mí en este panel a Débora Ley, que ella es autora del IPCC del Grupo de Trabajo 2 del capítulo 18 para Latinoamérica Renovable de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Asimismo, hoy nos acompaña Luis Fernández, él es autor IPCC, también del Grupo de Trabajo 2, del mismo capítulo 18, y coordinador de Sostenibilidad, Cambio Climático dentro de la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, nos acompaña Soledad García Muñoz, ella es relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También contamos con Julio Cordano, director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Y por último nos acompaña Ciro Colombano, él es abogado. Vamos a empezar en este caso por la presentación de Débora Ley. Como decía, ella es autor del IPCC, es oficial de los Asuntos Económicos de la Unidad de Energía y Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en México, autora líder de este reporte especial del IPCC sobre calentamiento global a 1.5 grados y del Grupo de Trabajo 2, el que se llama Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad. Tiene un doctorado en Geografía y Medio Ambiente por la Universidad de Oxford, una maestría en Ingeniería Civil en la Universidad de Colorado y es ingeniera electromecánica. Es voluntaria para Ingenieros Sin Fronteras y editora del Regional Environment Change Journal. Bienvenida, Débora, te escuchamos. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su presencia aquí. Muchas gracias a Fundación MERI por su muy amable invitación. Si nada más me pueden confirmar que pueden ver mi pantalla, por favor. Bueno, espero que sí la estén viendo. Entonces yo les voy a hablar del tema de adaptación y trayectorias de desarrollo resilientes al clima. Entonces, empezando, ¿por qué es una trayectoria de desarrollo resiliente al clima? Y a lo que vamos es de que, aunque estamos en el grupo, Luis y yo en el grupo de trabajo 2, sabemos que la adaptación no lo es todo, sino que también tenemos que integrar la reducción de riesgos climáticos con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el fortalecimiento de la biodiversidad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero no es nada más la suma de estos elementos, sino que el desarrollo resiliente al clima va más allá que la suma de todo esto. Y en esta figura que sale del reporte del IPCC, podemos ver lo que le llamamos nosotros un esquema conceptual de estas trayectorias. En el panel A, que está a mano izquierda, podemos ver los diferentes actores y las arenas en que estos actores se pueden mover para tomar decisiones. Son arenas que pueden ser en la comunidad, socioculturales, políticas, ecológicas, de conocimiento y económicas y financieras. Y lo que quiere decir esto es de que todos y cada uno de nosotros tenemos un papel importante que jugar.
estos actores y en estas arenas de trabajo, de conexiones, funcionan continuamente en la toma de decisiones que van a determinar qué trayectorias vamos a seguir, que es lo que pueden ver en el panel de en medio, donde están las trayectorias verdes, que son las resilientes al clima. La raya punteada verde que podemos ver hasta arriba son trayectorias que ya hemos perdido debido a acciones o decisiones que sucedieron en el pasado. Y esto lo que significa es de que todavía tenemos tiempo de alcanzar estas trayectorias resilientes al clima, pero que tenemos una ventana corta y que tenemos que actuar en la siguiente década para todavía tener esas opciones disponibles. Lo que pasa a la hora de seleccionar qué acciones vamos a tomar en cuenta, resulta también obviamente de esta integración de adaptación, mitigación y desarrollo sostenible. Y uno de los ejercicios, una de las metodologías que aplicamos en este grupo de trabajo 2, que de hecho viene desde el reporte especial de calentamiento global a 1.5 grados, es el análisis de factibilidad multidimensional que les estoy mostrando aquí. Es decir, este es uno de los elementos que estamos trabajando para llegar a estas trayectorias. Cuando hablamos de adaptación, normalmente hablamos de riesgos que podemos ver en la segunda columna de esta tabla, que son algunos de los riesgos más representativos a los que nos enfrentamos hoy en día. Sin embargo, cuando hablamos de mitigación, no hablamos de riesgos, sino más que nada de sectores. Y el término de sistemas de transición, que es la primera columna, es el espacio en donde realmente podemos integrar opciones de mitigación con las opciones de adaptación y en donde también podemos ver las interacciones que suceden dentro de algunos, bueno, de entre sectores. Entonces, por ejemplo, tenemos los sistemas de transición de tierra, océanos y ecosistemas, sistemas urbanos y de infraestructura, energéticos. En el tema de mitigación del grupo de trabajo 3 hay un industrial y luego otros temas que son transversales. Ahora, lo que podemos ver en las columnas son 6 dimensiones de factibilidad, que son económica, tecnológica, institucional, social, ambiental y geofísica. Cada una de estas dimensiones con una serie de indicadores, son 20 indicadores en total, por ejemplo, que van desde el costo-beneficio de la opción hasta la equidad intergeneracional o equidad de género. Entonces, aquí entre más grande el círculo podemos ver es más factible la opción, círculo más pequeño es menos factible, lo cual significa que hay más barreras. Y esto ayuda a visualizar en sí dónde están los problemas en la implementación de una opción. Esta segunda columna del medio son las sinergias que se tienen con mitigación. Entonces, entre más grande y oscuro sea el círculo, significa que hay más también reducción de emisiones. Lo que hicimos también en este análisis es ver dónde están las sinergias con cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, con los espacios en blanco indicando que no hay suficiente evidencia o que no hay un nexo. Pero también hicimos un análisis de estas opciones con diferentes grupos en riesgo, como poblaciones indígenas y con bajos ingresos, o sea, poblaciones que viven en pobreza o pobreza extrema. Entonces, esta tabla nos ayuda a visualizar, por ejemplo, qué opciones son las que nos ayudan a lograr simultáneamente objetivos de mitigación, adaptación y desarrollo sostenible. Sin embargo, eso no es suficiente. Lo que realmente nos lleva al desarrollo resiliente al clima y que es un tema transversal, independientemente de las opciones que escojamos, son la gobernanza. ¿Cuál es la inclusión de todos los niveles de gobierno, la inclusión de todos, incluyendo a los grupos más marginalizados, que prioricemos equidad, ética y justicia y que conciliemos diferentes intereses, valores y puntos de vista? Y no me voy a detener aquí porque sé que mi compañero Luis va a ahondar más en este tema. Y también que aprovechemos un rango amplio de conocimientos, incluyendo conocimiento científico, indígena, local y práctico.
Creo que es muy importante notar que este es el primer reporte del IPCC donde el conocimiento indígena se pone al mismo nivel que el conocimiento científico, y también el primer reporte en donde se reconoce el papel que tiene el colonialismo dentro de las vulnerabilidades actuales, y ese reconocimiento es importante porque nos ayuda a abordar el tema y tener un mejor marco de solución. Entonces, como dije anteriormente, empezando hoy, cada acción y cada decisión importa, cada décimo de grado importa, y que no hay una sola opción que nos lleve al objetivo de 1.5 grados. Es decir, que al trabajar de una forma de transiciones sistémicas, como mencioné, podemos ver la transversalización entre sectores y entre sistemas de transición, y esa es la integración que necesitamos. Entonces, nada más para cerrar, repetir uno de los mensajes claves más importantes de que la ciencia es clara, que cualquier demora en acción global coordinada nos llevará a perder una ventana breve que tenemos de aproximadamente una década, y que este análisis de factibilidad que les mostré hoy, si bien es factible hoy y el año que entra, algunas opciones pueden ya no ser factibles en 5 o 10 años. Y entonces esas opciones, esas trayectorias, vamos a tener más líneas verdes punteadas de trayectorias que ya no podemos recuperar. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Débora, por este maravilloso resumen. La verdad es que uno podría profundizar mucho en las tablas que tú nos has presentado porque viene mucha información, pero justamente nos damos cuenta de, como tú dices, ¿no? Como que la inclusión de todos justamente es clave para que este desarrollo resiliente del clima, y eso creo que, como tú bien dices, es algo muy novedoso, que se incluya en este reporte ciertas culturas más centrales, y la verdad es que nos abre un poco ese abanico, ¿no? A seguir en esa línea y seguir haciéndonos parte. Muchísimas gracias, Débora. Vamos a seguir ahora con Luis Fernández. Él es investigador de ética y política del cambio climático. Ha sido profesor en el Tecnológico de Monterrey desde agosto de 2014. Actualmente se desempeña como coordinador de sostenibilidad y cambio climático dentro de la Vicepresidencia de Inclusión, Impacto Social y Sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey. Recientemente fue designado como autor líder del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, es decir, del IPCC, del Grupo de Trabajo 2, para el sexto reporte, que es justamente el que estamos hablando ahora, el reporte de evaluación, el capítulo dedicado a las vías de desarrollo resilientes al clima. Se desempeñó como asesor legislativo y posteriormente como secretario técnico de la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado de la República entre 2015 y 2018. Bienvenido, Luis, te escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Me voy rápido porque hay poco tiempo. Entonces, el tema de esta mesa, la urgencia de un cambio de paradigma, y entonces hay que reflexionar qué significa esta cuestión de un cambio de paradigma, ¿no? Significa un nuevo modelo de desarrollo y sobre todo decir si realmente ocurre ese cambio de paradigma, ¿no? Pensando que pues el desarrollo sostenible fue planteado desde 1987, ¿no? En la Comisión Brundtland. Se supone que a partir de ahí, en la conferencia de Río, ya todos los países iban a abordarla, iban a utilizarla y demás, y ahora nos vemos 30 años después y estamos con una situación crítica, ¿no? Entonces, ¿dónde se da ese cambio de paradigma? Y así como desarrollo sostenible, nos vamos creando nuevos términos que supuestamente harán ese cambio de paradigma, ¿no? Entonces aquí como Greta Thunberg nos dice, ¿no? Economía verde, emisiones netas cero, y en las negociaciones climáticas vamos viendo la ruta de Bali, la plataforma de Durban para la acción, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, y así nos vamos inventando, vamos acuñando nuevos nombres, nuevas maneras de nombrar la urgencia, y ahora llegamos a las vías de desarrollo resiliente al clima, y mientras las emisiones siguen subiendo, sin freno, y lo mismo con la sobreexplotación de recursos, etc. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué no se da este cambio de paradigma, ¿no? Entonces aquí hay que hacernos la pregunta, ¿cambiar de paradigma significa cambiar de hacer,
que es lo que se ha intentado, ¿no? Ese era el punto del desarrollo sostenible, ¿no? Estar en equilibrio, mediar el desarrollo económico con el medio ambiente, ¿no? O será tal vez cambiar de ser, que es tal vez lo que está ocurriendo, ¿no? Que precisamente no se está dando estos cambios porque las mismas personas siguen pensando, tienen un paradigma, una visión del mundo donde simplemente la naturaleza no importa, ¿no? Donde el planeta está hecho para ser sobreexplotado. Y aquí les pongo esta imagen del encargado de HSBC de inversiones responsables que hizo la semana pasada, o sea, a estas alturas del partido, y dice, ¿a quién le importa si Miami está bajo el agua dentro de 100 años, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de, y como esta persona hay miles, ¿no? De personas en el poder, ¿qué hay detrás de eso, no? ¿Creen que la palabra desarrollo sostenible significa algo para esta persona? Vías de desarrollo resiliente. Entonces, volver a intentar cambiarlo con una palabra y decir, ahora vamos a hacer vías de desarrollo resiliente al clima, pues ya sabemos que si no cambiamos la forma de ser, de estar en el mundo, vamos a tener lo mismo, ¿no? Y así como nos dice esta frase de Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, ¿no? Si no cambiamos la mente de las personas, pues entonces vamos a obtener una y otra vez la misma cosa, ¿no? Entonces, para poder realmente cambiar un paradigma, tenemos que cambiar las visiones, porque desde ahí comienza. ¿Cómo me relaciono yo con el universo, con la naturaleza, con la humanidad, con otros seres vivos, con otros animales? De esta visión van a depender los valores, ¿no? Los valores, y yo creo que están para ser explotados y creo que están subordinados a mí. De ahí vienen las actitudes y finalmente las acciones, ¿no? Entonces, si hay una persona o un grupo o millones de personas que creen que el ser humano es el único que importa, si creen que la ciencia, la tecnología lo podrá resolver todo como a través de estos tecnofixes, ¿no? Que solo estamos a una tecnología de distancia de resolver el problema. Esa es la cosmovisión que tenemos. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que vamos a crear? Vamos a decir Green Economy y vamos a decir Tecnofix o cosas de este tipo, ¿no? Entonces, o cambiamos las visiones o nunca habrá un cambio de paradigma, ¿no? Aquí nada más pongo rápidamente en pantalla la famosa carta del jefe Seattle, ¿no? Y aquí vemos una diferencia, ¿no? Entre este asesor de HSBC y qué habrá en su mente y, por ejemplo, esta famosa carta del jefe Seattle, ¿no? En el que habla de la profunda interconexión de todos los seres vivos, de que el hombre tiene que comprender su papel y que está interrelacionado con los demás. Esta es la visión que da como resultado un equilibrio con la naturaleza, un estar en armonía con los demás, parte de una cosmovisión. Si no se tiene así, pues simplemente, pues no se puede hacer, ¿no? Entonces, regresándonos a dónde estamos en el presente con esta vías de desarrollo resiliente al clima, abordo nada más el último punto porque lo anterior Debbie ya lo mencionó. Estas vías de desarrollo resiliente al clima y sobre todo lo que está marcado en negritas, sobre todo están basados en la ética, los valores y las cosmovisiones. Eso es el punto de origen hacia un desarrollo resiliente al clima. ¿Por qué? Porque no estaríamos ni siquiera en esta situación si hubiéramos tenido un equilibrio con la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que hablaba Debbie de las oportunidades perdidas, ¿no? Y mientras tenemos dirigentes políticos que creen que pueden ir, que con mero discurso pueden ir resolviendo el asunto, pues nos vamos enfrentando a una situación peor, ¿no? Creemos que con economía verde, que con mera tecnología, que con no sé qué, y ese es el camino que vamos trazando precisamente al peor escenario, como ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso es muy claro, ¿no? Que eso es finalmente lo que está provocando. Si creemos que podremos resolver, si creemos que podremos dominar a la naturaleza, si creemos que podremos resolver la diversidad de todas las complejidades que estamos enfrentando sin cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de estar, pues estamos muy equivocados, ¿no? Entonces, ya se ha dicho muchas veces aquí, por ejemplo, una cita de uno de los chairs del IPCC, Hans Otto Portner, recientemente, ¿no? Requerimos un profundo cambio en los valores, en nuestra relación con la naturaleza, o será imposible esto, ¿no? Entonces, como un mensaje final,
es que entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que apostar, tal vez la mejor vía de la acción al clima tendría que ser a través de la educación, ¿no? Ya sea la educación para el desarrollo sostenible, que es el modelo que propone UNESCO, que ha ido desarrollándose en los últimos tiempos, ¿no? O cambiamos las mentes de las personas o simplemente no vamos a poder llegar a cambiar nada, ¿no? Nada de lo apremiante que tenemos ahora, ¿no? Entonces, cambiar el paradigma no es simplemente cambiar por un nuevo nombre para hacer las mismas cosas que hacemos, ¿no? Necesitamos cambiar las visiones que están produciendo y que están exacerbando la crisis y portar, pues, el arma más poderosa que podemos utilizar será la educación para crear, para formar seres humanos que no tengan estas visiones que han ido destruyendo la naturaleza desde hace tanto tiempo, ¿no? Mucho más que se podría abordar, pero bueno, tenemos muy poquito tiempo. Espero que este mensaje haya sido claro y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias Luis. La verdad es que, como tú dices, nos queda sumamente claro que somos nosotros los que estamos llamados a hacer este cambio. Finalmente es como nosotros, como tú bien decías, a través de la visión ecosistémica, de la cosmovisión, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos sentimos todos parte de la misma y no, como tú decías, ni por encima ni por debajo, y por tanto con eso finalmente podemos conseguir grandes cambios a través de la educación, ¿no? Pilar tan importante. Así que gracias por traer ese tema a este panel. Y vamos a seguir ahora con Soledad. Soledad García Muñoz es relatora, es abogada, de nacionalidad argentina, especializada en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, de España, en la que estudió comparativamente el sistema interamericano de derechos humanos y el sistema europeo. Es la primera persona en ocupar la titularidad de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que busca fortalecer un trabajo de defensa y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bienvenida, Soledad, te escuchamos. Muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Es un gusto para mí, en nombre de la Relatoría Especial sobre DESCA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participar en este espacio generado desde la Fundación Mary y escuchar también a las y los colegas de panel, a quienes saludo muy, muy especialmente. Es una gran oportunidad para presentar, hablando de innovación, nuestros trabajos en la materia, en especial la resolución 3/2021 sobre emergencia climática, alcance de las obligaciones interamericanas de derechos humanos, que como relatora especial sobre DESCA de la Comisión he tenido el gusto de liderar, y que justamente el mes pasado presentábamos en Chile de manera presencial en un evento con participación de sociedad civil de toda la región, junto con la canciller y la ministra de Ambiente de Chile. Así que me da mucho gusto poder hablar de esta resolución también en este espacio. No sin antes aclarar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como saben, es el órgano principal de la OEA, con la misión de promover y proteger los derechos humanos en todas las Américas, desde Argentina hasta Canadá y Alaska, como también en el Caribe, y que la Comisión, como órgano compuesto de 7 personas que, cuando consideran que un tema es de alta relevancia para la región, pueden crear una relatoría especial. Perdón, es lo que hicieron hace más de 20 años cuando crearon la Relatoría de Libertad de Expresión, y hace apenas 5, en agosto, fines de agosto del 2017, cuando puso en marcha la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que es el primer mandato, además, que por primera vez en la historia del sistema interamericano tiene precisamente conferida la misión de impulsar la promoción y protección de los derechos ambientales en el hemisferio. Por eso es que también el mandato ha favorecido el cambio del paradigma, hablando de esos cambios necesarios de paradigma de los DESC a los DESCA, con esa A de ambientales que ciertamente forma parte de la agenda estratégica y de las mayores prioridades de mi mandato. En realidad, la Comisión, en su plan estratégico 2017-2021,
nos encargó desarrollar nuevos estándares en materia de protección al medio ambiente, en materia de cambio climático y los desafíos emergentes del mismo para los derechos humanos. Tuvimos una primera aproximación en un informe elaborado por mi oficina sobre empresas y derechos humanos, estándares interamericanos. En este informe, precisamente por primera vez, se hace una referencia a la cuestión del cambio climático y cuál es la responsabilidad de los estados y de las empresas a la luz de los estándares del marco jurídico de derechos humanos interamericanos, y precisamente ya en ese informe, como lo venía haciendo la Comisión en otras oportunidades, apostamos claramente a ese cambio de paradigma que da cobertura a este evento, ¿verdad? Y del que la y el colega que me han precedido también han hablado, que es el cambio de paradigma que necesitamos para pasar de un modelo de desarrollo extractivista que desconoce la necesidad y la urgencia de proteger la naturaleza, el ambiente, los territorios, a un modelo de desarrollo basado en reconocer el derecho al desarrollo de las personas y también la necesidad de que ese desarrollo sea sostenible y cómo eso implica que se debe poner necesariamente el centro de atención en el bienestar y los derechos de las personas y comunidades, más que en las estadísticas económicas o en las mercancías, teniendo en cuenta que la definición del derecho al desarrollo incluye el derecho a un proceso particular en el que pueden realizarse plenamente todos los derechos humanos. Con esta cosmovisión es que también se ha elaborado la resolución de la que les voy a hablar brevemente y que ojalá sea de interés de la audiencia y también para las y los colegas con quienes comparto este panel, porque está profundamente relacionado con lo que acaban de presentar y con el trabajo que hacen, ¿no? Desde una perspectiva interdisciplinaria, por supuesto. Esta resolución proviene de un proceso largamente proyectado y trabajado por Redesca, con apoyos significativos de cooperación internacional y de redes académicas y de litigio climático y ambiental de la región. Después de casi 2 años de trabajo, llegamos a los contenidos y la aprobación por la Comisión unánimemente de esta resolución. Disculpen, me están llamando insistentemente. Y esta resolución parte de considerar, por supuesto, un enfoque integral de derechos humanos. Nuestro mandato tiene a cargo precisamente impulsar esa mirada integral de los derechos humanos, impulsando la protección de derechos como el agua, la alimentación, la salud, la educación, la vivienda. Por tanto, esa característica de universalidad, de indivisibilidad, de interdependencia de todos los derechos humanos está muy presente en esta resolución, como también el enfoque de género, el enfoque de interseccionalidad y, como no, la interdisciplinariedad que necesitamos para mirar a la crisis, a la emergencia climática y sus implicancias en los derechos humanos. En ese sentido, también el derecho a la ciencia, como lo llama UNESCO, y que también desde el mandato venimos tratando de impulsar, tiene una gran importancia en la temática y en nuestra resolución. La resolución aborda los grandes temas que hemos ido identificando a través de nuestra participación en las diferentes COPs, en concreto la COP25, la COP26, la primera sobre el Acuerdo de Escazú. Trata también de recoger no solo los estándares del sistema interamericano propiamente dicho, sino también los que provienen del derecho internacional del medio ambiente, citando entre otros la Convención Marco sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, y así abordamos las principales temáticas que se están comentando en los foros climáticos y que permiten ofrecer una respuesta desde las Américas sobre cómo se puede poner a los derechos humanos en el centro de la conversación. En este sentido, no voy a poder referirme a todas en profundidad, pero quiero por lo menos enunciar cuáles son esas 9 grandes temáticas. En primer lugar, la centralidad del enfoque de derechos en la construcción de instrumentos, políticas, planes, programas y normas sobre cambio climático. En segundo lugar, nos referimos a los derechos humanos en el contexto del deterioro ambiental y de la emergencia climática en las Américas.
En tercer lugar, a los derechos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad o de discriminación histórica en materia ambiental y climática, le hace las mujeres en su diversidad, no solo vistas como grupo en situación de vulnerabilidad, sino en realidad en el rol que tienen tan necesario en el combate del cambio climático, al igual que niños, niñas y adolescentes. Hay un apartado especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, comunidades tribales, afrodescendientes y campesinas, o que trabajan en zonas rurales frente al cambio climático. Muy bien lo decía Debbie. Es momento de considerar los saberes ancestrales de los pueblos indígenas como esos saberes que están directamente llamados a enseñarnos a proteger la naturaleza, a vivir en armonía con ella, porque es lo que ancestralmente vienen haciendo los pueblos indígenas. También hay un apartado especial sobre los derechos de las personas defensoras de la tierra y de la naturaleza, y en ese sentido nuestra resolución dialoga claramente con el Acuerdo de Escazú, lo cual también hace en el próximo ítem sobre derechos de acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia. Nos referimos también a las obligaciones extraterritoriales de los estados en materia ambiental y climática. Es muy importante observar y actuar sobre el tema, que las acciones climáticas tengan en cuenta sus principios de responsabilidad común, pero diferenciada, y que por supuesto en clave de derechos humanos se tenga muy en cuenta que aquellas poblaciones más afectadas por el cambio climático en realidad son las que menos aportan a los gases de efecto invernadero, y eso es parte de la justicia climática que en clave de derechos humanos tenemos que buscar. Nos hemos referido también en la resolución a la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y de remediar posibles violaciones a los mismos en el contexto ambiental y climático. Es también sumamente importante que traigamos el nuevo paradigma de empresas y derechos humanos y no el que hay que claramente sustituir de la mera responsabilidad social, empresarial, voluntaria. Las empresas tienen una responsabilidad clara a partir de las propias obligaciones internacionales que han asumido los estados. Y finalmente nos referimos a las políticas fiscales, económicas y sociales para una transición justa. En definitiva, esta resolución, que es novedosa, es el primer documento que en el sistema interamericano se aboca específicamente a la cuestión de la emergencia climática, y la llamamos emergencia y no crisis con toda intencionalidad. Ofrece una guía a los estados americanos y también a otras regiones del mundo que todavía no tienen una resolución o un documento de esta naturaleza, a poner los derechos en el centro. A poner los derechos de las personas y a poner también el bien que en sí mismo, el bien que merece protección, es la naturaleza. Y en ese sentido seguimos, por supuesto, la estela de la primera resolución, en realidad el primer documento emanado del sistema interamericano, la opinión consultiva número 23 de 2017 de la Corte Interamericana sobre el derecho al medio ambiente sano, en el cual la Corte Interamericana establece que el derecho al medio ambiente sano es un derecho autónomo de los demás derechos, aunque relacionados con los demás, y que puede ser protegido por el sistema. Y en esa misma estela también la Corte hace ver cómo en realidad hay que proteger a la naturaleza porque es un bien en sí mismo protegible, no solamente porque sea un bien útil para el ser humano. Ese es el paradigma que también desde Redesca estamos empeñadas en promover en nuestro sistema interamericano, como también el reconocer que el actual estado de cosas, como también se ha dicho, tiene que ver con patrones de discriminación fuertemente anclados en el colonialismo, en el esclavismo, en la misoginia, que lleva a que a un gran número de mujeres, de personas afrodescendientes, de pueblos indígenas, de comunidades tribales que experimentan situaciones de pobreza o de pobreza extrema o de acceso desigual a los territorios, vean su derecho a un medio ambiente sano especialmente violentado. Y bueno, para ir cerrando, aunque serían muchas las cosas que tendría para compartirles, además de invitarles muy especialmente a consultar nuestra resolución,
Quisiera cerrar también con esta idea del cambio de paradigma en cuanto al desarrollo y lo que dijimos ya en nuestro informe sobre empresas y derechos humanos, ¿verdad? Que es momento de dejar de ver el crecimiento económico como un fin en sí mismo, sino como un componente más para la realización del derecho al desarrollo y los derechos humanos en general, y cómo el derecho al desarrollo implica, sobre todo, empoderar a las personas y a las comunidades como titulares de derechos, ponerlas al centro de cómo se concibe e implementa el desarrollo, asegurar su participación libre, aplicar el principio de no discriminación, así como distribuir equitativamente los beneficios del desarrollo. Este es un tema evidentemente de resiliencia climática, el de los derechos humanos. Y ese es el mensaje que yo quisiera dejar para finalizar mi exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Soledad. La verdad que todo un agrado el poder escuchar y comprender más acerca de esta primera resolución, como tú nos contabas, esta resolución interamericana, en la que finalmente podemos ver un ejemplo, ¿no?, de cómo el derecho sostenible incluye justamente el derecho de las personas a tener un medio ambiente de calidad, y eso yo creo que, como tú bien dices, puede ser un paso necesario que demos en toda la región para llegar a este cambio de paradigma, ¿no? Así que, de verdad, muchas gracias por esta presentación. Vamos a continuar con Julio Cordano. Él es licenciado en Historia de la Universidad de Chile, con una maestría en Gestión Pública en la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda. Se ha desempeñado como jefe del Departamento de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la División de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, además de cofacilitador en una serie de temas bajo el proceso de negociación climática, especialmente en el área de adaptación. Desde 2018 ha sido el coordinador principal de Chile en las negociaciones climáticas, incluso para la presidencia de la COP25. Después de ser el consejero de la misión permanente de Chile ante las Naciones Unidas en Nueva York, volvió recientemente a Chile como director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenido, Julio, te escuchamos. Muchísimas gracias, Sonia, y gracias por la invitación a la Fundación MERI. Y me siento muy contento de poder hacer esta intervención luego de las presentaciones que ya se han escuchado, porque me han allanado mucho el camino en las cosas que quería decir. Y por supuesto, como se puede apreciar de mi perfil y de mi experiencia, quisiera un poco hablar de este tema tan importante, de este cambio de paradigma al que nos lleva la crisis climática, desde una perspectiva de lo multilateral, desde la perspectiva de un Ministerio de Relaciones Exteriores, como en el caso mío. Y creo que el punto de arranque de cualquier discusión aquí es darnos cuenta de que hay una enorme brecha entre el conocimiento científico, entre lo que la ciencia señala que es necesario que ocurra para que alcancemos los objetivos que nos hemos trazado, y lo que efectivamente está ocurriendo en la realidad, tanto a nivel de acción climática como a nivel de compromisos de los estados en la implementación de los acuerdos multilaterales. Y específicamente en temas del Acuerdo de París, que creo que es el marco que nos gobierna actualmente. El Acuerdo de París es el primer acuerdo multilateral en materia de cambio climático que es un acuerdo balanceado, en el sentido de que no solamente se fija en las necesarias reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen que tener lugar, sino que también incorpora al mismo nivel de importancia política los esfuerzos para adaptarse a las consecuencias del cambio climático, y también a la movilización de medios de implementación, entendidos como financiamiento, creación de capacidades y transferencia y creación de tecnologías. Y si bien el Acuerdo de París tiene esta triple alma, o sea, triple dimensión, en cada uno de estos temas hay una brecha importante en cuanto a la implementación de lo que nosotros mismos comprometimos. Y nosotros mismos, quiero decir, la comunidad internacional. Es importante decir que no es misterio que hoy día estemos hablando de un cambio de paradigma. Porque, en primer lugar, porque
el problema que nos presenta el cambio climático es un problema extremadamente complejo. Y nos hemos demorado todos estos años en encontrar una salida a este problema, precisamente porque es un problema difícil de solucionar, un problema que requiere de una visión del conjunto de la sociedad, del cambio de patrones de producción y consumo, que actualmente son claramente insostenibles, hacia un nuevo modelo en el cual tengamos una relación armónica con la naturaleza, pero al mismo tiempo que no perdamos de vista la importancia de superar la pobreza, la importancia de ir en ayuda de aquellos que son más vulnerables o que están en situación de vulnerabilidad, y esa transición justamente es la complicada. El mismo IPCC en su reporte del 2018 sobre el objetivo de 1,5 señala claramente que los cambios requeridos para hacer esa transición hacia el calentamiento global por debajo de 1,5, esos cambios no tienen precedente en la historia de la humanidad en su amplitud y escala. Tal vez a nivel sectorial podría haber algún ejemplo, pero esto requiere de una transición acelerada hacia un modelo de desarrollo sostenible que tal vez la humanidad nunca ha experimentado. Y claro, este reconocimiento de una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible no es una novedad. Venimos décadas hablando del tema, y no solamente en materia de cambio climático, sino que también en todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible. Y la Agenda 2030, que se aprueba, no por coincidencia, el mismo año en que se adopta el Acuerdo de París, con unos pocos meses de diferencia, la Agenda 2030 es una manifestación de lo mismo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, también es una manifestación de esta misma urgencia por avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible. Ahora, trayendo un poco esta discusión a Chile, me parece que es muy interesante porque Chile efectivamente está en un momento de grandes cuestionamientos, y creo que eso no es ninguna novedad decirlo. Estamos en un proceso de reforma constitucional, o incluso de redacción de una nueva constitución. Chile va a tener un referéndum de una nueva constitución en septiembre, y por supuesto esto implica también una discusión nacional sobre qué hemos hecho mal, qué debemos mejorar, y qué tipo de pacto social nos queremos dar a nosotros mismos, los chilenos. Entonces, frente a eso, el nuevo gobierno que se inauguró en marzo ha justamente dado algunas señales de por dónde debería ir en lo que respecta a las potestades del gobierno, en lo que respecta, digamos, a esa nueva mirada. Y quiero tomar solamente un par de ejemplos, un par de ideas y un par de ejemplos. Primero quisiera referirme al hecho de que la nueva ministra de Medio Ambiente ha hecho mucho hincapié en la importancia de una transición socioambiental justa, que incluye, por supuesto, una proyección de los derechos de las futuras generaciones, entendido como un elemento fundamental del desarrollo sostenible. Ya mencioné el tema de la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad, y que no sean ellos los que paguen el costo de esta transición. Va a ser una transición difícil que probablemente va a tener costos en el corto plazo, pero no pueden ser los mismos grupos en situación de vulnerabilidad que han pagado los costos históricamente de la degradación ambiental, los que paguen también los costos de esta transición. Y eso implica, por supuesto, una mirada de discusión social, de integración, de mucha consulta, y también de repartición equitativa de los beneficios de la transición ecológica. Esto es un poco una mirada de objetivos más que de planificación, pero quería ponerlo muy presente. Y algo similar en la misma línea, ya más orientado a las relaciones internacionales, es lo que se ha llamado la política exterior turquesa, que lo que busca es justamente integrar lo verde, es decir, lo que se refiere a la protección de los ecosistemas, al cambio climático, etcétera, con una mirada también oceánica, que es una cosa distintiva de Chile, y que también, por supuesto, tiene que tener un pilar social, un pilar de justicia y un pilar de desarrollo sostenible más amplio. Quisiera mencionar dos últimos puntos. El primero es que esta discusión sobre una transición o un cambio de paradigma, en el caso de Chile, tiene múltiples repercusiones. Y tal vez en Chile todo el mundo está hablando del mismo tema. Y quiero poner como ejemplo una
un documento que recién salió del Banco Central de Chile, que podría ser tal vez un actor inesperado en esta discusión, pero el Banco Central advierte con mucha claridad que el cambio climático es un riesgo para la estabilidad financiera de los países y que es urgente tomar medidas para valorar el capital natural de los países, proteger ese capital natural y de esa manera impedir que el cambio climático se transforme en una fuerza que vaya en contra del crecimiento de los países, del bienestar de la población y que finalmente impida un desarrollo sostenible. Lo mismo ocurre, también quisiera hacer ver la importancia que para nosotros tiene haber regresado al Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, como ustedes recordarán, fue iniciado por Chile. Yo tuve también la oportunidad y el privilegio de estar en esas primeras etapas cuando planteamos la idea de un acuerdo regional sobre derechos de acceso. Entró en vigor y muy pronto esperamos que Chile pueda terminar su tramitación parlamentaria y poder ser parte del Acuerdo de Escazú a la brevedad. Y me alegra mucho, por ejemplo, la presentación que hizo Débora al comienzo, cuando dice, bueno, una de las cosas más importantes son los temas de gobernanza y en el fondo dotar a los países de la capacidad de tomar decisiones que sean permanentes, que sean duraderas en el tiempo, y para eso es imprescindible generar condiciones para los derechos de acceso, de tal manera que las decisiones que se tomen en temas ambientales sean representativas de los intereses colectivos y no solamente una respuesta a una oportunidad económica que un grupo pequeño de personas podría identificar para beneficio propio. El último punto, sé que ya estoy un poco pasado en el tiempo, el último punto que quería decir es que este año es un año tremendamente importante para toda esta discusión. No solamente tenemos la COP27 a fines de año en Egipto, donde se van a discutir importantes marcos de referencia y de acción climática en mitigación, en adaptación y en financiamiento, sino que también en otros ámbitos de la discusión multilateral medioambiental hay también espacios increíblemente importantes, históricamente relevantes, que por ejemplo la negociación sobre un nuevo marco post-2020 en materia de biodiversidad, pero también estamos negociando un acuerdo en Nueva York sobre la implementación de la CONVEMAR, la Convención del Marco de la Convención de Derecho del Mar, para la protección de la biodiversidad más allá de las zonas jurisdiccionales, en el océano, el alta mar, y por lo tanto el 2022 podría ser incluso un año tan importante como fue el 2015, donde adoptamos el Acuerdo de París y el marco y la Agenda 2030. Así que estamos en una situación muy importante, presionados por esta brecha de implementación que nos marca la ciencia, pero al mismo tiempo con una gran oportunidad de dar un salto adelante en las respuestas que como colectividad humana, como comunidad humana, nos tenemos que dar para asegurarnos que esta sea una transición efectiva y justa para todos. Así que quisiera dejarlos con esa última reflexión y de nuevo muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel. Gracias. Gracias a ti, Julio, y también por traernos un poco de esperanza en el sentido de conocer todo lo que Chile quiere impulsar para esta transición a este modelo de desarrollo sustentable, a través un poco, como dices, ¿no? del Acuerdo de Escazú, de lo que viene de la COP. Así que por lo menos nos quedamos con un mensaje desde lo positivo de que efectivamente varios países de esta región están haciendo cosas que van en esa dirección y siempre es un agrado poderlas escuchar de primera mano. Así que muchas gracias. Y ahora vamos con el último panelista de este panel, Ciro Colombaro. Él es abogado, socio del estudio de abogados Colombara, donde desarrolla una intensa práctica en derechos humanos e interés público. Es fundador y presidente de la Fundación Camanau, que es una fundación que se preocupa de los temas frontera en el desarrollo científico y tecnológico y los derechos humanos. Actualmente está trabajando en el primer litigio climático que se iniciaría en Chile. Y además su amplia experiencia lo llevó a ser expositor en la COP25 en Madrid. Ciro, bienvenido, gracias, te escuchamos. Muchas gracias, Sonia. En primer lugar, quiero agradecer a Fundación MERI, no solo por la organización de esta actividad, sino por su preocupación y apoyo constante por estos temas, que ya viene desde hace muchos años, ya cumplieron un rol clave en la COP25 y lo mismo va a ocurrir ahora.
quiero remitirme a la COP25 y contarles que tuve la oportunidad de exponer precisamente sobre el tema de cambio climático y derechos humanos, junto, entre otros expositores, a 2 personas de Rapa Nui, de Isla de Pascua. 2 líderes, una lideresa y un líder, Ari que se llama, que expusieron sobre la situación del pueblo Rapa Nui y el cambio climático. En lo personal, tengo un acercamiento, porque trabajo desde hace muchos años con ellos, con el pueblo Rapa Nui, en la búsqueda de la solución a sus problemas a través de los derechos humanos y la justicia internacional, porque han constatado, lamentablemente, que el derecho local no ha resuelto, o nuestro sistema legal local, no ha resuelto sus problemas o sus demandas. Una primera demanda, solo la menciono como referencia, tiene que ver con la restitución del territorio, y en ese caso tenemos una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre propiedad colectiva del pueblo Rapa Nui sobre el territorio y sus recursos naturales, cuya admisibilidad fue del año pasado de la Comisión Interamericana. Hemos pedido una audiencia y entendemos que, siguiendo la jurisprudencia constante ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debiera en definitiva reconocerse una demanda muy sentida de muchos años, más de 130 años, del pueblo Rapa Nui en torno a obtener la restitución de su territorio. Hago el paréntesis, algunos de ustedes conocerán muy bien al pueblo Rapa Nui. Hemos estado con Soledad García Muñoz en la isla hace un par de años atrás, antes de la pandemia, pero el pueblo Rapa Nui es un pueblo indígena, polinésico, de características muy particulares, muy especiales, no solo porque tienen una presencia mundial por su moai y loaju, que todos los conocemos, sino también porque son el único pueblo indígena de América Latina que se incorporó a un Estado en virtud de un acuerdo voluntariado de un tratado internacional. No es la forma habitual como los pueblos indígenas se integraron a los Estados, ya que más bien fueron sometidos en América Latina, a diferencia de lo que ocurrió con el pueblo Rapa Nui, que por este tratado estableció derechos y obligaciones para con el Estado de Chile. En ese contexto, como digo, una de las promesas incumplidas era la restitución del territorio, y en eso existe un caso ante la Comisión Interamericana. Un segundo caso tenía que ver con las violaciones a los derechos humanos del pueblo Rapa Nui por parte del Estado de Chile, y hubo una investigación local penal que investigó y estableció responsabilidades por la violación de derechos humanos ocurrida entre 1888 y 1966. Y un tercer punto en el cual estamos trabajando ahora, junto con algunas organizaciones, es con el tema de cambio climático. Fíjense ustedes que Isla de Pascua es el lugar, o Rapa Nui es el lugar más aislado del mundo. Está a más de 3.600 kilómetros de la costa chilena, 3.700 kilómetros respecto de Tahití, está en el medio del Pacífico, es uno de los vértices del triángulo de Hawái, Nueva Zelanda y Rapa Nui, y por lo tanto tiene una situación muy, muy especial y un problema común con las islas polinésicas, que tienen un riesgo real de posibilidades de desaparecer como producto del cambio climático y del crecimiento del nivel del mar. Fíjense que en 2005 en Madrid, estos 2 expositores Rapa Nui nos hablaron de un problema que en ese minuto ya era grave y que en estos años simplemente se ha agravado mucho más. 1, el aumento del nivel del mar, y 2, la disminución de las precipitaciones. El aumento del nivel del mar es particularmente grave en el caso Rapa Nui, porque, si bien es cierto, la isla tiene 550 metros de altura en su parte más alta, en uno de los volcanes, todo el patrimonio cultural y arqueológico está en el borde costero. Si alguien ha visitado la isla, verá que los aju, que son los sitios ceremoniales donde están los moai, están todos muy cerca del mar, y consecuencialmente la subida del nivel del mar, que se prevé una subida de un 0,5 metros al año 2100, puede hacer desaparecer, y ya ha provocado daños en algunos sitios ceremoniales, como en uno llamado Tajay. Fíjense ustedes que en 1960, con motivo del terremoto de Valdivia, el tsunami arrasó prácticamente con Tongariro, un sitio ceremonial donde hay 15
Wai, que luego fueron levantados y puestos en la posición original, pero obviamente habiendo sufrido un daño tremendo. De manera tal que el aumento del nivel del mar, que es una problemática común a muchas de las islas de la Polinesia en el Pacífico, y la disminución de las precipitaciones ponen en peligro la sustentabilidad de la isla, en este caso un pueblo indígena, y en consecuencia la decisión es iniciar acciones destinadas, invocando el litigio climático, destinado a buscar alguna solución respecto de estos problemas. Solo menciono de manera adicional la situación que no deriva directamente del cambio climático, pero que es relevante, que es la contaminación por plástico. La cantidad de basura que llega, no solo de Chile, de Perú, de todos los países del Pacífico a la isla, es increíble y es un problema también muy grave. Fíjense que hay un informe de UNESCO que señala que Isla de Pascua es uno de los 6 sitios más vulnerables al cambio climático, en virtud de las 2 razones que ya he dicho: el aumento de las mareas y segundo, la sequía. Y desde esa perspectiva, pese a los esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile, me refiero al Plan de Acción contra el Cambio Climático de 2016, que se ha interrumpido, se ha paralizado, lo cierto es que la isla ha venido sufriendo un daño progresivo y grave en su ecosistema, lo que en el caso de Rapa Nui es particularmente relevante porque lo lleva a una época de su historia donde estuvieron a punto de desaparecer, en el siglo XVII, producto también de la intervención de factores externos, la llegada de los europeos en 1722, y también la situación de ataque o de cambio en la alimentación y en el clima, se produjo, lo analiza Jared Diamond en su libro Colapso, una situación de prácticamente daño, casi desaparición de la cultura Rapa Nui, en términos tales que llegaron a sobrevivir poco más de 110 personas, hoy día son más de 7.000, 110 personas, producto básicamente del hambre, de las guerras o las peleas internas, y también del ataque de terceros, de los barcos que esclavizaron a personas Rapa Nui para llevarlos a Perú, a las guaneras. Desde esa perspectiva, el aumento del nivel del mar, la disminución de las precipitaciones, las tormentas están provocando un daño que puede ser irreversible respecto de la isla. El borde costero se está viendo severamente afectado, primero. Segundo, algunos sitios ceremoniales como Tajay ya han sufrido daño. Y tercero, la laguna volcánica Rano Raraku está prácticamente seca. En las últimas décadas el daño, los cambios que se han producido son muy acelerados, y desde esa perspectiva no puedo adelantar más. Por ahora, el pueblo Rapa Nui o algunas organizaciones representativas han resuelto explorar, así como lo han hecho en el sistema interamericano respecto de la propiedad colectiva del pueblo Rapa Nui sobre el territorio y sus recursos naturales, y el uso de la justicia local para investigar y establecer las responsabilidades por la violación de derechos humanos entre 1878 y 1966, han decidido iniciar ese mismo camino en el ámbito para obtener, en este caso, justicia climática. Es un caso o es una situación difícil, no es habitual en Chile, pero la verdad que el pueblo Rapa Nui ha demostrado, al recurrir al sistema interamericano respecto de la propiedad, ser precursor o explorar los límites del derecho para obtener la solución a sus problemas, a diferencia de lo que ha ocurrido con muchos otros colectivos vulnerables en nuestro país. Desde esa perspectiva, y me quiero atener al tiempo que se me entregó, les señalo los puntos principales de la situación del pueblo Rapa Nui en este tema, y obviamente seguramente habrá novedades próximamente respecto de esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Ciro, y bueno, claro, como tú bien nos has contado, pueden presentar un antecedente histórico en materia legal en Chile, este litigio de la comunidad de Rapa Nui para conseguir esta justicia climática que esperamos poder ir conociendo más a medida que vaya desarrollándose, ¿no? Así que creo que por lo menos para los que estamos un poco más al margen
del proceso legal, esto puede ser de verdad algo histórico que vamos a estar tratando de seguir y de conocer en detalle. Así que, bueno, daros las gracias a todos por vuestras intervenciones. Creo que hemos conseguido un panel con diferentes miradas, todas buscando este cambio de paradigma desde diferentes formas. Y eso sí quería como tener una pregunta para vosotros, que la podamos ojalá resolver muy breve, porque vamos ya un poco mal de tiempo. Y mi pregunta para vosotros sería: ¿qué creéis que puede hacer la ciudadanía para lograr que los gobiernos finalmente consideren a la naturaleza como un pilar en este modelo de desarrollo sustentable? Así que, si os parece, podemos empezar por el mismo orden por el cual hicimos las presentaciones, así que partiríamos con Débora. Muchísimas gracias. Un panel muy interesante, un honor compartir con todos ustedes. Desde el reporte especial de calentamiento global a 1.5, el IPCC se ha dejado en claro que la acción de todos es importante. No tiene que ser necesariamente si trabajas en el gobierno o en el sector privado, sino cada quien desde donde estamos. Por ejemplo, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en nuestras comunidades, con las familias, en las iglesias. Y puede ser algo tan simple como sostener sobre una cena, un almuerzo, qué conocimientos tienen del cambio climático, qué les preocupa del cambio climático, tener un poco de ese tipo de socialización, tomar en cuenta que la población desde sus patrones de consumo, de compras, de cómo participa en las elecciones, también tiene una voz y un voto, y entonces que realmente tenemos el poder y que hay muchas formas de, ya sea de activismo, puede ser algo más pasivo, pero que todos tienen un papel y que el papel de todos es sumamente importante. Entonces creo que esa es la idea principal. Muchas gracias. Gracias a ti, Débora, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, aprovecho de contaros que Luis Fernández tuvo que salir, porque como os digo, vamos un poquito mal de tiempo y él tenía otro acto al que ir, así que bueno, agradecerle igualmente la presentación. Soledad, ¿cómo crees tú que la comunidad, que todos podemos ayudar a que finalmente haya este cambio? ¿Qué nos dirías? Muchas gracias por la pregunta, súper importante, porque ciertamente los estados son ante todo su pueblo, ¿verdad? Y la ciudadanía, como un concepto amplio, tiene todo para hacer. Lo decía ahora mismo Debbie, el cambio de paradigma tiene que pasarnos a todos y a todas, ¿verdad? Y eso pasa por nuestra vida más cotidiana, por el cambio de nuestros patrones de consumo y también nuestras prácticas, ¿no? El reciclaje doméstico, el compost. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día, pero lógicamente esas cosas requieren, como lo dijo el colega que se tuvo que marchar, de educación ambiental, y ahí entran también fuertemente los estados, ¿no? En ese componente que es de protección, pero que también es de prevención, y que también es de generar conciencia en la ciudadanía sobre la necesidad de que compartamos la responsabilidad efectivamente de la protección de la naturaleza. Y esto, bueno, tiene muchas ramificaciones también, porque hay ciudadanía urbanizada y hay otra que es rural, y cada vez más nuestras sociedades están urbanizando, y eso también tiene más desafíos. Otro aspecto que lógicamente desde mi perspectiva de derechos humanos, creo que es fundamental, es que la ciudadanía exija sus derechos, y las maneras de exigir sus derechos pasan no solamente por justiciabilizarlos, que también es muy importante a través de las instancias oportunas, y ahí también el acuerdo de Escazú viene a enfatizar esos derechos de acceso a la justicia, sino también participando, y me voy también al acuerdo de Escazú y sus derechos de acceso a la participación efectiva, ¿no? Y hay una parte de la ciudadanía que yo quisiera destacar muy especialmente en nuestro continente, que es la ciudadanía indígena, que es esa sabiduría de la que ya hemos hablado con anterioridad, que tiene un rol central, y que no tienen que ser vistos únicamente como pueblos y colectividades que están en peligro, sino en realidad que tienen mucho para ofrecer
a sus estados y a la comunidad regional e internacional en su conjunto por todo lo que vienen ancestralmente haciendo por la naturaleza. Finalmente me referiría a otra parte de la ciudadanía, de la sociedad civil, que son las personas defensoras ambientales. Y entre ellas destacaría, por supuesto, las personas indígenas, campesinas, a las mujeres, porque dentro de la defensa ambiental las mujeres tienen un rol protagónico y súper sacrificado y súper invisible muchas veces, sin que decir a la juventud. Muy bien lo decía Julio, tenemos que tener una conciencia y desarrollar una conciencia ciudadana sobre los derechos de las generaciones futuras y también sobre los derechos de las personas defensoras ambientales. Vivimos en la región no solo más desigual del planeta, sino también la más peligrosa para defender los derechos de la naturaleza, los derechos ambientales. Y creo que también empoderar la defensa ambiental, protegerla como merece, forma parte muy directa de esta pregunta que me haces. Muchas gracias. Gracias a ti, Soledad. Esperamos de verdad que este tipo de eventos, este tipo de discusiones consiga justamente eso, ¿no? Empoderar un poco a la ciudadanía y llegar a ese fin. Muchas gracias. Julio, ¿qué nos contarías tú? ¿Qué crees que deberíamos hacer? Bueno, muchas gracias. Difícil agregar más cosas después de las que ya se han señalado. Estoy totalmente de acuerdo. Tal vez agregaría un elemento adicional, y es que claro, el cambio climático en sí mismo es un proceso global que tiene que ver con los equilibrios de la atmósfera y sus consecuencias en el cambio de patrones climáticos y las consecuencias que tiene económicas y sociales, por supuesto. Y por lo tanto, creo que por muchos años se ha percibido como un problema muy universal, muy de alto nivel, muy literalmente en la atmósfera. Y creo que ha costado generar una línea argumentativa y de comunicación que permita darse cuenta de que el cambio climático es cotidiano, es de todos los días, es de todos nosotros, es de las costumbres que tenemos cada día, es de qué alimentos preferimos, qué tipo de energía consumimos. En fin, nuestros patrones de producción y consumo creo que están totalmente, los atraviesa claramente el cambio climático y cada decisión que tomamos puede ser una parte de una solución de largo plazo y de gran escala. Pero también quiero decir que a través del ejemplo que se puede dar en nuestras vidas diarias y de las decisiones que tomamos en esos patrones de producción y consumo, también es importante decir que al igual que a nivel planetario, al igual que la distribución de los gases de efecto invernadero entre los países, que están sumamente concentrados. Sí, si uno ve el total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, ve que los más grandes emisores se llevan la mitad de la torta, o más de la mitad de la torta. Entonces, eso también refleja que el cambio climático tiene un origen muy desigual. Y por lo tanto, a través del ejemplo que se puede hacer de hábitos de consumo, de estilos de vida saludables y sostenibles, también se puede hacer un cambio apuntando un poco también al hecho de que las emisiones y de que los grupos tal vez con mayor capacidad económica tienen que también tener un liderazgo en esto. Y no da lo mismo, digamos, pedirle a una persona en situación de vulnerabilidad que tenga un estilo de vida sostenible que a una persona que no está en esa situación de vulnerabilidad y que tiene mucha más influencia en la sostenibilidad de la sociedad. Entonces, pienso que los ejemplos que se puedan lograr a través de demostrar públicamente las decisiones que estamos tomando pueden también generar un cambio, especialmente en los sectores de mayor influencia, en los sectores que tienen más capacidad de injerencia en los equilibrios ambientales. Lo voy a dejar ahí. Gracias. Gracias, Julio. Sí, también como muchas cositas ahí pequeñitas que desde la ciudadanía podemos ir haciendo y que todo eso al final es la base, ¿no? Muchas gracias. Ciro, contigo terminamos. Te escuchamos. No te escuchamos. Tienes el micrófono apagado.
Ahí sí. Ahora No, sí. muy brevemente, ahí sí, muy brevemente a propósito del trabajo con el pueblo Rapa Nui, creo que vale la pena destacar un plan que han impulsado sus líderes, encabezados por el alcalde Petero Edmunds, que se llama el Plan Amor, que pretende impulsar la sustentabilidad. ¿Cómo? Optimizando los recursos mediante el reciclaje, una práctica absolutamente establecida dentro de la isla, mejoras continuas y el respeto son los 4 parámetros, los 4 pilares del trabajo con que la isla se enfrenta el cambio climático y se busca la sustentabilidad. Me parece interesante la experiencia ya no desde la autoridad, sino desde el mismo pueblo, en que los líderes o las autoridades más bien impulsan o canalizan una posición o un trabajo colectivo de todas las personas que están siendo afectadas, en este caso, por el cambio climático. Muchas gracias, Ciro, y ya como digo, muchas gracias a todos. Finalizamos el panel de hoy. Espero que haya sido una buena conversación. La pueden volver a ver en nuestra página, en fcs.tv, y les dejamos a continuación con Paulina para que nos pueda dar comienzo al siguiente panel. Gracias a todos. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por tu moderación, Sonia, y por supuesto a todo este tremendo panel de expertos y expertas que nos acompañaron desde distintos puntos de la región. Tras un breve receso tendremos el último panel de la jornada, con un tema que nos parece fundamental para la mitigación del cambio climático. Se trata de la conservación efectiva multidimensional.